autoridad moral para proteger algo con sumo cuidado, en este caso un niño, una niña. Pero también en los tiempos antiguos había custodios en los reinos que se encargaban, o grupos de custodios, de salvaguardar, de cuidar, de perseverar determinado tesoro o incluso determinada información. ¿Han oído esas expresiones de se van a abrir los archivos de tal situación que hubo, que están sellados desde no sé qué tiempo? Bueno, es una institución gubernamental, un grupo de personas que custodian que esto no salga a la luz, lo custodian con sumo cuidado. Y ahora la definición de guardián. Es un término con una carga más protectora e incluso a veces heroica. El guardián no solo vigila, sino que defiende activamente el tesoro frente a posibles amenazas. ¿Y qué tiene que ver con la iglesia? Esto, como dicen, ¿qué tiene que ver esto con la Navidad, verdad? Bueno, vamos a ver un versículo que está en Primera de Timoteo, la primera carta que el apóstol Pablo le escribe a su pupilo, a su discípulo Timoteo. Y dándote un poquito de contexto, Pablo escribe esta carta a Timoteo. Timoteo estaba como pastor de la iglesia de Éfeso, estaba encargado de la iglesia de Éfeso, y esta carta que Pablo le escribe es para darle muchas indicaciones, en especial de la administración de la iglesia, en especial de cómo debía Timoteo de llevar la iglesia, cómo debía Timoteo de operar la iglesia. Por ejemplo, en esa carta vienen los requisitos para los obispos, pastores, diáconos. Es una carta que algunos le llaman el manual de la iglesia. Es una carta que va para enseñanza de la iglesia. Y en 1 Timoteo 3, 14 dice, y 15, Pablo le dice a Timoteo: esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes de conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. En ese manual que Pablo escribe a Timoteo para la iglesia, le escribe 2 versículos muy importantes. Y le dice: te digo cómo debes de conducirte en la casa de Dios. Y luego explica qué es la casa de Dios. Bueno, la casa de Dios es la iglesia del Dios viviente. Y la iglesia del Dios viviente es columna y baluarte de la verdad. Les dije la semana pasada que andábamos muy constructores y que hasta me daba pena hablar de construcción cuando hay expertos en materia aquí en la congregación. Pero así lo define Pablo, como una construcción, y también Pedro habla de que la iglesia tiene cimientos y hace muchas analogías con un tema de edificación. ¿Qué es columna y qué es baluarte? ¿Qué es una columna y qué es un baluarte? Vamos a ver una imagen de lo que eran las columnas en el mundo antiguo cuando Pablo escribe que la iglesia debe de ser columna y baluarte de la verdad. Más o menos así se veían las columnas en ese mundo antiguo, en ese mundo por ahí del año 60 después de Cristo. Bueno, pues una columna sostiene una construcción. A grosso modo, arquitectos, ingenieros, no me critiquen por ser tan burdo en mi definición de una columna, pero sostienen una construcción, sostienen el peso. Pero también en el mundo antiguo, cuando un rey o un gobernador emitía un decreto, muchas veces estos decretos se pegaban en las columnas. Y a través de las columnas, que eran visibles, que eran grandes, la gente podía leer los decretos. Era algo así como el diario oficial de la Federación, que cuando sale una nueva ley, una nueva normativa, se tiene que publicar en el diario oficial de la Federación. La columna, en el sentido de que Pablo habla que la iglesia es columna, la iglesia, Pablo lo que dice es, la iglesia tiene que sostener la verdad.
La iglesia tiene que promulgar la verdad. Y luego dice baluarte. ¿Qué es un baluarte? Baluarte, según estuve investigando, es una construcción que sobresale de los muros o de las columnas. Es como una casita que ven ahí. Y el baluarte era el lugar en donde se vigilaba para protección del reino o de la ciudad o de la comunidad. Entonces Pablo dice, en aquel entonces la mayoría de las ciudades eran amuralladas como Campeche. ¿Quién conoce Campeche? Bien bonito, ¿no? La ciudad amurallada de Campeche. Bueno, ya ahorita no se usa este tipo de construcciones, pero se usaban los baluartes, que es donde estaban los centinelas. Entonces Pablo dice, la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, debe de sostener la verdad como columna que es, debe de publicar la verdad en sus columnas, pero también debe de vigilar que la verdad no sea atropellada, que la verdad no sea oculta, que la verdad no sea tergiversada. Entonces, sí tiene que ver mucho este tema. Voy a moverlo porque yo me muevo mucho y no lo voy a tirar. Tiene que ver el tema con la iglesia, que somos como iglesia custodios y guardianes de la verdad. Dice Juan 17, Jesús, palabras de Jesús. Dice Jesús, estaba orando, el capítulo 17 del Evangelio de Juan es una oración hermosa de Jesús. Es una oración de Jesús con el Padre y Juan la describe bárbaro. Dice, yo les he entregado tu palabra, Jesús hablándole al Padre, y el mundo los ha odiado, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No te pido que los quites del mundo, sino que los protejas del maligno. Ellos no son del mundo, como tampoco lo soy yo. Santifícalos en la verdad. Tu palabra es la verdad. Ahora, ¿por qué pongo este versículo? Porque a lo mejor te estabas preguntando, ok, la iglesia es columna y baluarte de la verdad, pero ¿qué verdad? ¿De qué verdad estamos hablando? Porque si nos ponemos filosóficos, pues la filosofía dice que la verdad es relativa. Tú tienes mi verdad, tú tienes tu verdad, yo tengo mi verdad. Pero ¿de qué verdad estamos hablando? De la que Jesús dijo, Señor, santifícalos en la verdad, porque tu palabra es la verdad. ¿Cuál es la verdad absoluta? ¿Cuál es la única verdad? La palabra de Dios. Y la iglesia, iglesia, somos los responsables de guardar la verdad, de sostener la verdad, de publicar la verdad, de vigilar que la verdad no sea mancillada. Y pareciera que en un mundo como en el que vivimos, 2026, un mundo que parece que cumple, o más bien dicho, no el mundo, sino el tiempo en el que vivimos empieza a cumplir varias de las profecías o versículos bíblicos que hablan de que en los postreros tiempos la maldad va a aumentar, la maldad se va a multiplicar y el amor de muchos se va a enfriar. Y al hablar del amor de muchos enfriado, habla del sentido común, del sentido humano. ¿Cuántas veces no vemos en la calle, en las noticias, cómo el sentido humano, el sentido de misericordia, el sentido de empatía, el sentido de amar, de ser solidarios, se acaba? Y cada vez vemos más crímenes atroces, más situaciones repugnantes, miserables, porque el amor de la gente se está enfriando. Y esto está en la Biblia. Pablo le escribe a Timoteo, van a venir tiempos peligrosos a causa de hombres que solamente buscan el bien para sí mismos. ¿Te suena? Y la iglesia parece que queda como el último rayito de esperanza de alguien que pueda defender la verdad, de alguien que pueda hablar de principios bíblicos, de alguien que pueda hablar de
de bases bíblicas, alguien que pueda hablar del amor de Jesús. Parece ser que queda y empieza a quedar la iglesia como la última esperanza. Dice, puse aquí una frase: la iglesia no es la verdad y tampoco la inventa, sino que la sostiene y la defiende. Con esto no quiero decir, al decir iglesia, como iglesia somos tal vez la última esperanza que queda para defender la verdad. Iglesia, somos la última esperanza que queda para contrarrestar el mal. Iglesia, somos la última esperanza que queda para hablar de principios correctos en la comunidad. Y con esto no estoy diciendo que la iglesia sea la verdad, porque la iglesia es una institución constituida por seres humanos, ¿sí? Dirigida por seres humanos que somos completamente imperfectos, que somos completamente errantes. Por lo tanto, la iglesia no es la verdad. Los líderes de la iglesia no somos la verdad. Que esto quede bien claro: la iglesia sostiene y defiende la verdad, que es la palabra de Dios. A la iglesia le fue encomendada la palabra de Dios. Los apóstoles establecieron la palabra de Dios, que fue entregada a la iglesia. Ahora, sostener la verdad ¿en contra de qué? Ay, se me hace muy fatalista el discurso, Isaí. Se me hace muy exagerado tu discurso. Sostener esa verdad como columnas, ¿en contra de qué? Si yo veo todo tranqui, veo todo padre aquí en mi comunidad. Para empezar, en contra de falsas enseñanzas y doctrinas. Te lo decía la semana pasada, cuando te decía que solo hay un fundamento para la iglesia, que es Jesús. ¿Sobre qué tenemos que sostener la verdad? Sobre falsas enseñanzas y falsas doctrinas, que cada vez hay más. ¿Y sabes qué es lo peor? Yo no sé si hay ahorita más que antes, que yo creo que sí. Lo más preocupante es que están a este alcance. En el scroll te sale cada barbaridad. Y de repente yo veo una tremenda herejía en un post. Y amigos míos que yo entendía que eran, o que yo creía que eran entendidos en la palabra, y les veo su corazoncito ahí volando. Digo, no puede ser. Y algunos hasta lo han, ¿cómo se llama en Insta? Que cuando lo comparten, lo repostean. Otros con sus manitas así. ¿Sabes qué te dice eso? ¿Qué nos dice eso? Que no estamos cumpliendo como guardianes y custodios de la verdad, por una simple y sencilla razón: no conocemos la verdad. Y es triste, porque a veces hemos tenido toda una vida en la iglesia, y entonces vienen falsos maestros y falsas doctrinas y nos empiezan a enseñar cosas completamente diferentes a lo que dice la palabra, contra modas y tendencias que se infiltran en la comunidad y se disfrazan de palabra de Dios, y se disfrazan de iglesia, y se disfrazan de algo espiritual. ¿Cuántas iglesias tiktokeras no hay? Y no estoy en contra de que tengamos TikTok en la iglesia. Actualmente esta iglesia no tiene TikTok, pero por cosas de los que manejan las redes sociales, que no quieren trabajar mucho, no sé, nada, no es cierto. Pero hay Insta y hay Facebook, nos puede seguir. Pero yo hablaba con los que dirigen manejan las redes sociales, ¿cómo les llaman? CM. Y les decía, procuremos llevar un estilo sobrio en las redes sociales. Procuremos utilizar las redes sociales para anunciar la palabra de Dios. Claro, ser relajados, claro, ser innovadores, ser novedosos.
pero que no convirtamos nuestras redes sociales en un centro de entretenimiento. Porque luego llegan modas y tendencias y hay tantas iglesias de redes sociales que se desenfocan completamente, que es el otro punto. Las modas y las tendencias desenfocan por completo a la iglesia de Jesucristo. Yo no digo y no estoy en contra de que seamos una iglesia moderna, de que seamos una iglesia que innova, que seamos una iglesia que sea atractiva. Le digo constantemente al equipo de trabajo, seamos lo más profesionalmente posibles en nuestro actuar, en nuestra operación. La gente busca lo bueno y eso está bien. Quitémonos, los que son de la vieja guardia en el cristianismo sabrán lo que les digo, quitémonos la excusa y justificación que teníamos tan buena de que no preparábamos un sermón, no preparábamos canciones, cantábamos desafinados, no sabíamos qué decir, pero es para la honra y gloria del Señor. Y todos, amén. Y disfrazábamos una tremenda mediocridad y falta éramos displicentes y hacíamos todo, disculpen la expresión, con las patas, cuando Dios se merece lo mejor, pero nos excusábamos es para la honra y gloria de Dios. No, hay que ser profesionales. El Señor se merece todo. La palabra de Dios dice que todo lo que hagamos, lo hagamos como para el Señor. Pero el ser profesionales, hay una línea bien delgadita entre ser profesionales y excelentes e irnos con las tendencias y las modas que solamente causan desenfoque. Y nos desenfocamos de ¿qué? ¿Cuál es la misión de la iglesia? Predicar el evangelio a toda criatura y hacer discípulos de Jesús. Si todo lo que hacemos nos conduce a esto, gloria a Dios. Pero si lo que hacemos en redes, en nuestras tendencias, en nuestra imagen, en nuestro tipo de actividades, a lo único que nos llevan es hacer una iglesia cool, hacer una iglesia en donde el pastor, los líderes, los de la alabanza, se vean bien chidos y traigan asesores de moda pero no predicamos el evangelio y no yacemos discípulos de Jesús, entonces no estamos sosteniendo la verdad. Sostener la verdad en contra de manipulaciones. ¿Cómo hay manipulaciones hoy en día? Nos encanta sacar textos de contexto. Da para que el Señor te dé. Pacta para que el Señor te dé más. Bajo ningún motivo puedes dejar de venir y servir porque entras en una condenación. Aguas y he oído estas frases, iglesia. Si hay algo que te hizo faltar el día de ayer, hablando de un lunes, el día de ayer domingo, si hay algo que te hizo faltar la semana pasada, ten cuidado porque eso ya se convirtió en tu Dios. Canijo. Renuncia a ese trabajo ya inmediatamente porque ese trabajo es del diablo, no te deja venir a la iglesia. Pues la palabra dice que el que no provee para los suyos es como si negara su fe. Y si no tienes otro trabajo, tienes que ir a trabajar antes de venir a la iglesia. Qué impopular es esto que estoy diciendo para la iglesia. Pero mientras Dios no te dé otro trabajo en donde te permitan descansar los domingos, no vengas a la iglesia, ve a ganarte el pan y ve a proveer para los tuyos. Pero cuando no conocemos la verdad, iglesia, las falsas enseñanzas, los falsos maestros pueden manipularnos con la mano en la cintura. Con la mano en la cintura. ¿Cuántas veces? Y yo lo oí. No me lo contaron. Yo estuve ahí. Renuncia, Dios va a proveer porque tú estás poniendo tu delicia en el Señor y Él concederá las peticiones de tu corazón. ¡Wow! Expertos en tergiversar versículos bíblicos. Pero si no conocemos la verdad, ¿cómo sostenemos la verdad? Ahora, defender la verdad en contra de ideologías. ¿Para qué somos ese baluarte que va a estar ahí como centinela checando? No se trata de ser legalistas, pero tenemos como iglesia que defender la verdad en contra de ideologías,
que van contra el conocimiento de Dios. Como iglesia tenemos que ser el baluarte que defienda quién es Dios. ¿Sabes que uno de los grandes problemas que tiene la sociedad hoy en día es que no conoce realmente quién es Dios? Y por eso se les hace tan fácil ofender a Dios. Y no digo ofender nada más verbalmente o en una burla, sino ofender a Dios con nuestras actitudes, con nuestra manera de vivir. Porque no conocemos quién es Dios. Porque la iglesia por años solamente ha hablado de la gracia, la cual la tenemos y es verdad. Y somos salvos por gracia, pero no ha hablado la iglesia acerca del juicio, el cual también es verdad. La iglesia ha hablado se los decía hace algunos domingos, el Diosito amoroso. Reducimos a Dios, al soberano, al majestuoso, al Diosito amoroso, apapachador, que te da puros mimitos. Sin saber que Él es el Dios 3 veces santo que aborrece el pecado. El Dios 3 veces santo que demanda santidad. Y sin santidad nadie verá a Jehová. Y solamente por su Hijo que fue perfecto en sus obras, solamente por su Hijo que venció la muerte y nuestra fe en su Hijo, nosotros podemos estar delante de la presencia de Dios. Pero eso no lo platicamos, eso no lo enseñamos. Ideologías que van en contra de la familia y el matrimonio, y aquí, podríamos no parar. Podríamos no parar. Ideologías que han minimizado el matrimonio. No, pues, ¿para qué te casas? Cuando es la institución, la primera institución que Dios estableció en el Edén fue el matrimonio. ¿Tú crees que lo hizo por casualidad? No. Ideologías que van en contra de la familia. Le llaman familia tradicional. Yo le diría familia bíblica, la cual es la verdad, todo lo que está en la Biblia. Híjola, pero no lo predico porque luego si lo subo a redes me van a funar. Me van a tumbar el Face y cuánto. Y si no lo hacemos nosotros, iglesia, ¿quién lo va a hacer? Cuando incluso los gobiernos ya traen esa agenda progresista. Pero si nosotros no conocemos la verdad, ¿cómo nos vamos a subir al baluarte a ser centinelas en la comunidad acerca de esta verdad? Ideologías en contra de la vida. De nosotros poder creer, poder tener la decisión de decir cuándo termina la vida. En cualquier circunstancia. Cuando la palabra nos dice que Él es el único dador de la vida. Y si no lo hacemos nosotros, iglesia, ¿quién lo va a hacer? Contra la moralidad sexual. Oye, es que Dios no quiere que tengamos sexualidad, que tengamos una vida sexual. No, la Biblia establece formas que son dentro del matrimonio. Pero hoy en día las ideologías te dicen, dale rienda suelta, no pasa nada. Y le ponen palabras como encuentros casuales, etcétera, 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 etcétera. Contra la cultura del esfuerzo. Podrás decir que eso es algo bien simple. Ay, ¿eso qué? Hoy en día en la comunidad afuera hay un ataque tan fuerte en contra de la cultura del esfuerzo cuando la Biblia está llena de ejemplos y de enseñanzas en donde Dios pide esfuerzo a sus hijos. Hay bendición de parte de Dios. Simplemente Josué 1:9, mira que te mando que te esfuerces y yo estaré contigo. Pero Dios jamás dice, no hombre, mijito, quédate en la cama, yo te voy a estar contigo. No, esfuérzate y sé valiente. No tengas miedo, no desmayes. Yo voy a estar contigo. Pero ahorita hay una cultura del poco esfuerzo.
3 sencillos pasos para que ganes dinero desde casa sin hacer nada. ¿Te ha tocado? ¿Te ha salido? 3 sencillos pasos para que potencies tu negocio y que no sé qué, y que no sé qué, y que no sé qué. No uses nada más la inteligencia artificial para hacer no sé qué, fotomontajes. Utilízala para que no vuelvas a trabajar nunca más. Ah, canijo. No estoy en contra de los trabajos de los influencers. A ellos les tocó ser influencers. Pero que todos queramos ser influencers para no trabajar y ganar mucho dinero, pues ese es el problema. Hola amigos, ¿qué creen que estoy haciendo? Estoy predicando. Ay, voy a monetizar. Tengo un proyecto. ¿Cuál es el proyecto? Voy a monetizar. Cultura del esfuerzo. Pero si no conocemos que eso está en la Biblia, que aún eso, porque a la Biblia no se le escapó nada, ¿cómo sostenemos esa verdad? ¿Cómo educamos a nuestros hijos en la cultura del esfuerzo y en todo lo demás si no conocemos esa verdad? La iglesia tiene 2 problemas hoy en día. 2 problemas para ser custodios y guardianes de la verdad. 1, no conocemos la verdad. Es el primer problema, no conocemos la verdad. Y número 2, tergiversamos la verdad. Si acaso la llegamos a conocer o presumimos conocerla, somos especialistas en tergiversar esa verdad. Somos especialistas en que si la Biblia dice rojo, nosotros decimos, bueno, pues puede ser un marroncito, puede ser una naranjita. Somos expertos en esto. Ahora, no conocemos la verdad. ¿Por qué no la conocemos? Número 1, por flojera. ¿Sí o no? Quiero aclarar que no es una plática, que no es una enseñanza de regaño, sino de ánimo y de exhortación en el amor de Jesús. Voy a tomar agua. Somos a veces muy flojitos para estudiar la palabra. Y de repente vemos ese librote así de 66 libros, 66 tomos. Y no abras Levítico. No, hombre. Decía un amigo que era medio irreverente y medio. Hombre, cuando no puedo dormir leo Levítico. Todas las leyes de Dios para el pueblo de Israel. O que no te toquen las genealogías. Puros nombres raros. ¿Quién se ha aprendido más de 3 nombres de las genealogías? Porque yo no. Y fulano engendró a Manganito, y Manganito engendró al otro, que ese fue el notable que hizo, y el otro es el que se casó con no sé quién, que que a su vez peleó contra no sé quién, y él ese otro, Y tú dices, ¿y eso? Pues aún ahí hay verdad. Porque toda la escritura fue inspirada por Dios, y todo es útil. Todo es útil. A veces somos muy flojitos para eso, y es algo con lo que tenemos que tomar cartas en el asunto, y ahorita vamos a hablar al respecto. Número 2, no conocemos la verdad porque es chamba de los pastores y maestros. Y luego, ¿para qué les pagamos? Te voy a decir una cosa, yo no gano un peso de esta iglesia, así que léela. No me pagas por eso. Ni los líderes tampoco. No, es chamba de ellos, para eso el Señor los llamó. No nos llamó para eso. Nos llamó para inspirarte, para motivarte y para enseñarte la palabra para que tú también la puedas leer. No es chamba nada más de los pastores y maestros. Esto es algo a lo que toda la iglesia ha sido llamada. Fíjate que cuando Pablo le dijo a Timoteo y le dijo que la iglesia era columna y baluarte de la verdad, no le dijo, Timoteo, los pastores y líderes que tú levantes van a ser las columnas y baluartes de la verdad. Dijo, no, la iglesia del Dios viviente es la columna y baluarte de la verdad. Y tú y yo somos la iglesia. Número 4, porque no le entiendo. Es que no entiendo. Y te voy a decir algo, hay pasajes que dices, ¿cómo por qué? Como cuando Dios quería matar a Moisés. ¿Por qué? Y hay muchas caras de que, ay, eso nunca lo había leído.
Como por qué Dios quería matar a Moisés. ¿Verdad? Léelo. Hay una enseñanza enorme ahí. Como cuando unos hombres querían tomar a unos ángeles para tener relaciones sexuales con ellos. ¡Ah! También dice eso la Biblia. Y también es útil para nuestra enseñanza. Pero es que no le entiendo, pastor. Ahorita vamos a llegar a ese punto. Pero el quinto, porque no tengo tiempo. Porque no tengo tiempo. Pero sí tenemos tiempo, y yo me apunto, soy el primero en decir esto porque lo hago, de quedarte hasta la 1 de la mañana viendo tu serie favorita. Bueno, dices así que me quedo dormido, pero ahí estoy haciendo acto de presencia. Pero hago acto de presencia frente a mi serie. No tengo tiempo, sí tienes tiempo, sí tenemos tiempo. Es una gran mentira el decir no tengo tiempo. Dice Hechos 17. Es una historia de una iglesia que me encanta. Muchos sabrán de cuál hablo, la iglesia de Berea. Una iglesia ejemplar. ¿Te acuerdas que la semana pasada te hablé de la iglesia Laodicea? Una iglesia reprobada. Así dice la palabra de Dios, que Laodicea estaba reprobada ante los ojos del Señor Jesús. Pero Berea es completamente diferente. Dice Lucas que tan pronto como se hizo de noche, los hermanos enviaron a Pablo y a Silas a Berea, quienes al llegar se dirigieron a la sinagoga de los judíos. Estos eran de sentimientos más nobles que los de Tesalónica, de modo que estuvieron muy dispuestos a recibir el mensaje y todos los días examinaban las escrituras para ver si era verdad lo que se les anunciaba. Por cierto, la Odisea estaba en Tesalónica, la de la semana pasada. Pero hay un contraste. Dicen, los de Tesalónica eran bien duros de corazón. Estos, los de Berea, eran de sentimientos más nobles. De modo que estuvieron muy dispuestos a recibir el mensaje. Y no solamente eso, sino que recibían el mensaje y todos los días examinaban las escrituras para ver si era verdad lo que se les anunciaba. ¿Sabes una cosa? ¿Sabes quién les estaba enseñando a esta iglesia de Berea? El mismísimo apóstol Pablo. Aquí les enseño yo. Imagínate. Y se la creen todo lo que les digo. Oye, si a mí me hubiera enseñado el apóstol Pablo, no, hombre, Señor, qué falta de respeto, que si quiere hablar las escrituras, lo dijo Pablo. El que puso los fundamentos apostólicos. El que fue llevado al tercer cielo, al que le fue revelada la escatología. Y como quiera Berea iba a sus casas, abría las escrituras y decía, a ver si Pablo no me está choreando. Vamos a ver si es cierto. Ahora imagínate aquí, ¿qué te enseño yo? Llega a tu casa, iglesia, lleguen a sus casas, abran las escrituras, tómenle foto para ir a Hechos 17. Hagan hermenéutica de esto, léanlo de arriba, los versículos anteriores, los versículos posteriores, compárenlos, tengan un diccionario bíblico, cómprense un comentario al Antiguo, al Nuevo Testamento. Hay recursos, ¿quieres saber de recursos? Te podemos ayudar, recursos que son de sana doctrina. Estudia las escrituras, no nada más lo leas porque no tienes, ay, porque estoy intranquilo, ay, porque estoy nervioso, algo va a pasar. Y voy a leer el Salmo 23. Señor mi pastor, no me faltarán lugares del campo. Escudriña, haz estudio bíblico. En paz me acostaré a sí mismo. No, estudia, haz exégesis, haz hermenéutica. No basta, iglesia, con lo que te decimos aquí. No basta. Y yo, que te digo una cosa, aunque tengo la mejor intención, aunque busco a Dios, trato de tener el mejor mensaje, soy un humano. Y me puedo equivocar. Y me puedo equivocar enormemente. ¿Sabes qué es una iglesia sana? No es una iglesia donde el pastor o el predicador nunca se equivoca en su mensaje, sino que la congregación pueda ir y en amor decirle al pastor, creo que aquí
Sí, ya te fueron las cabras. Porque tú dijiste este versículo que tenía esta interpretación, pero mira lo que dice y mira lo que dice arriba, no era este sentido. Ah, no, el pastor es intocable. No, el pastor no es intocable, es una persona que tiene la responsabilidad de enseñar, la cual es muy grande y me puedo equivocar. Y yo voy a ser edificado si tú vienes y me enseñas también. No soy el único maestro en la congregación, hay muchos maestros. De aquí estoy viendo muchos maestros de la palabra que se han preparado y que yo necesito también de ustedes para seguir creciendo. Esta era la iglesia de Berea. Y el problema número 2 es que tergiversamos la verdad, porque asumimos que la palabra de Dios dice esto o aquello. Si has conocido a la gente que dice, ay, no me acuerdo dónde está, pero creo que dice así, así, así. Mira, ayúdate que yo te ayudaré. En algún lugar de la palabra dice eso. Al que madruga, Dios lo ayuda. Creo, una vez oí, no me acuerdo dónde, ¿has oído esas expresiones? El problema no es que la digas, el problema es que vas y ministras con eso. El problema es que aconsejas con eso. No, estás mal. Mira, yo en alguna ocasión, creo que hay por ahí en algún lugar de la palabra dice esto y esto y esto y esto. Creo que escuché que en el evangelio de Job dice esto. Pues no, Job no tiene evangelio. Número 2, porque mi criterio o lógica no pueden estar distantes de la palabra. No, mira, te voy a decir por qué. ¿A poco no lo has oído? Porque yo no concibo un Dios que no sea un Dios de amor. No, yo no concibo un Dios que sea capaz de mandar gente al infierno. No, se mandan solitos, Él proveyó la salvación. Pero en mi criterio lógica no pueden estar distantes. Mi criterio, mi lógica, es imposible que esté distante de la palabra. Yo sé de lo que habla la palabra, de amor. Bien ambiguos. Entonces mi criterio, mi lógica me dicen esto. Número 3, por la tradición. No sé en dónde dice, pero mi pastor, cuando yo era niño, me enseñó esto y esto y esto y esto. No. El que era mi pastor me decía. Y me ha tocado casos, le digo, mira, con mucho respeto a tu pastor, no encuentro la palabra en lo que me estás diciendo. No encuentro fundamentos en lo que me estás diciendo. Pero así me lo enseñaron. Yo me acuerdo que decían que era así, 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 así. Tradición y tradición. Porque el mucho conocimiento, y ese es el punto número 4, y con esto quiero terminar. Isabelita, ¿me ayudas? Tergiversamos la verdad porque a veces el mucho conocimiento, a veces sí tenemos el conocimiento, pero el mucho conocimiento nos hace bien fariseos. Nos hace criticones, nos hace religiosos, nos hace legalistas. Y eso no es la verdad. Y no podemos sostener la verdad, cuidar la verdad, porque lo que estamos sosteniendo y lo que estamos vigilando, hablando de este cuarto punto, es sostener y vigilar mi religiosidad. Es sostener y vigilar mi manera farisea de ser. No. Es que yo ya salí del seminario. Y eso está mal. Eso está completamente equivocado. Esa palabra que utilizaste no es la correcta. Y nos hacemos tan fariseos. Y si llega alguien a la iglesia con otra manera de vestir, otra manera de ser,
Nos asustamos, los relegamos. Porque nos hacemos bien fariseos, porque conocemos la verdad. Y de repente llega alguien que apenas está dando sus pininos en Cristo. Y nos asustamos. Ay, nos rasgamos las vestiduras porque se le salen 2, 3 palabrotas de aquellas. Que ninguna palabra corrompida salga de tu boca, sino toda aquella que sea para la edificación del creyente, en el nombre de Jesús. Amén. Y sí es cierto, esa es una verdad. Pero nuestro espíritu fariseo nos hace hablar la verdad sin amor. Y eso no es ser columna y ser baluarte de la verdad. No, eso es matar con la verdad. Eso es herir con la verdad. ¿Y sabes cuándo va a regresar ese hombre o esa mujer que te dijo esa palabrota? ¿Qué onda? ¡Pip! ¿Qué tal estuvo el servicio? Estuvo a toda. ¡Pip! ¿Sabes cuándo va a regresar? Nunca. 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 Lucas 22, cuando Jesús fue entregado, todavía estaba hablando Jesús cuando se apareció una turba y al frente iba uno de los 12. Lucas no fue tan peine como Juan, no dijo quién fue uno de los 12, pero dice al frente iba uno de los 12, el que se llamaba Judas. Este se acercó a Jesús para besarlo, pero Jesús le preguntó: Judas, ¿con un beso traicionas al Hijo del Hombre? Los discípulos que lo rodeaban, al darse cuenta de lo que pasaba, dijeron: Señor, ¿atacamos con la espada? Cuando se acercaron para aprender al Señor, para apresar al Señor, uno le dijo: Señor, yo soy columna y baluarte de la verdad. ¿Atacamos con la espada? Estoy listo. Y uno de ellos hirió al siervo del sumo sacerdote, cortándole la oreja derecha. Y Jesús dijo: déjenlos, ordenó Jesús. Entonces tocó la oreja del hombre y lo sanó. Esta historia también la cuenta Juan y dice: Simón Pedro, quien tenía una espada, la desenfundó e hirió al siervo del sumo sacerdote, cortándole la oreja derecha. El siervo se llamaba Malco. Vuelve esa espada a su funda, ordenó Jesús a Pedro. ¿Acaso no he de beber el trago amargo que el Padre me da a beber? Gente que estaba siendo columna y baluarte de la verdad. Jesucristo dijo: yo soy la verdad y la vida. Los discípulos que estaban siendo columna y baluarte de la verdad, que es Jesús, en especial Pedro, que traía una espada, que fue el que dijo: Señor, ¿qué onda? ¿Corto cartucho? ¿Qué rollo? Con el patrón no, plebes. Y Pedro para pronto, él iba a defender la verdad. Y Jesús le dijo: déjenlo. Pero para cuando dijo eso, ¡zas! Él ya había defendido, como muchos de nosotros, la verdad. No hables de esa manera. No te vistas de esta manera. No te peines de esta manera. No actúes de esta manera. Y orejas por todos lados. Somos como el mochaorejas. Imagínate, aquí estaría lleno de orejas por todos lados. Porque esa es nuestra manera de defender, de ser columna y baluarte de la verdad. ¿Sabes que Jesús cantidad de veces siempre dijo: sí, yo soy? Él nunca negó la verdad. Oye, cuando Pilatos le dijo: dicen que tú dices que eres el rey de los judíos, ¿qué le dijo Jesús? Tú lo has dicho, sí lo soy. A sus discípulos: sí, yo soy. Jesús nunca negó la verdad, pero nunca mochó orejas. Al contrario, parte de esa verdad era restaurar a sus enemigos. Y Jesús va y toca la oreja de Malco y se la restaura. Eso es verdad. Eso es verdad. No la pura palabra. Jesús sostuvo su verdad una y otra vez, pero aún en el momento más crítico de su vida tuvo tiempo de sanar a su enemigo.
¿Conoces el eslogan de esta iglesia? Está allá afuera, creo que en esta ventana. ¿Me ayudan a ponerlo, por favor, chicos? Este es el eslogan de la iglesia. Conectando con amor y verdad. La verdad, dice la palabra, nada, es cierto, se las iba a aplicar para que hicieran como Berea. Es decir, la palabra de Dios dice que la verdad no peca, pero incomoda. No, eso no lo dice la palabra, es un refrán popular. Pero la verdad, tiene algo de cierto, ¿eh? La verdad de la palabra de Dios, ¿cómo incomoda? ¿No te ha pasado que estás leyendo tú y dices, hoy voy a ser bien espiritual? Y empiezas, ¡ay, no, esto no! Porque te confronta. Porque te hace ver lo miserable que somos. Nos hace ver lo miserables que somos, la palabra de Dios. Nos hace ver lo sucios, lo pecaminosos, lo malagradecidos que somos con Dios. Ahora imagínate si tú se la expones a alguien. La palabra se tiene que compartir con amor. Si no compartimos la verdad con amor, somos como Pedro, que estamos defendiendo a punta de navajazos y de espadas. Pero tenemos que defender la verdad. Y ese es el reto que tenemos como iglesia. Es probablemente la iglesia de Jesucristo, nosotros, y todas esas iglesias que proclaman genuinamente el nombre de Jesús y que enseñan la sana doctrina, que hay muchas, pero hablando de una forma universal, es la iglesia de Jesucristo la última esperanza en un mundo tan corrompido. Ya no son los gobiernos, ya no son los gobiernos, ya no va a ser un líder, es la iglesia la última esperanza para sostener y defender la verdad. Yo te quiero decir una cosa. Es una iglesia con muchos jóvenes, con recién casados, otros por casarse. Iba a comprometer y decir, a ver, levante la mano quien se quiere casar en el último año, pero no soy tan mala onda. Pero chavos, hace 20 años, los del cuarto piso para arriba me darán la razón. Hace 20 años, ni por accidente, veíamos las cosas que estábamos viendo hoy en día. La facilidad para mentir, para defraudar, para robar, para llevar vidas desordenadas, inmoralidad sexual, enfermedades de transmisión sexual, matrimonios del mismo género, masacres. 20 años. Jóvenes, en 20 años, sus hijos van a tener entre los 20 y los 30 años. ¿Te quieres imaginar el mundo en el que van a vivir? Van a vivir un mundo en donde les van a decir a ustedes, jóvenes, ay, papá, mamá, es que tu mundo era bien anticuado. Imagínate, es este. Ay, es que en tu mundo eran bien santurrones. Imagínate que le van a llamar santurrón al mundo de hoy en día. Así va a estar el mundo en 20 años. Va a estar peor, va a estar espantoso. Y es bíblico. Y la única esperanza para que tus hijos conozcan la verdad es la iglesia, y la iglesia somos tú y yo. Y los que somos del cuarto piso para arriba, piensa en tus nietos. Piensa en tus nietos. Piensa en la siguiente generación. Si eres ministro, si eres líder, piensa en los problemas y retos que va a enfrentar la siguiente generación de ministros, de pastores, de líderes. Si hoy en día es tan difícil ser ministro, ser pastor, ser líder, es tan difícil, imagínate en 20 años ser un verdadero pastor, un verdadero líder, un verdadero obispo, lo difícil que va a ser. ¿Qué estamos haciendo, iglesia?
Y yo no te estoy diciendo, vamos a hacer guerra espiritual, y vamos a aventar aceite por todos lados. No. La guerra espiritual se trata de conocer la verdad. Jesucristo dijo, si conocen la verdad, serán verdaderamente libres. Está en ti y en mí. ¿Qué te parece si comenzamos una guerra espiritual conociendo la verdad? Para convertirnos en columnas y baluartes de la misma. Ponte de pie. Seamos como la iglesia de Berea. Punto número 1. Seamos como la iglesia de Berea. Hoy, vayan y chequen si no me lo choreé, por favor. 2. Para conocer la verdad, asiste a los espacios de enseñanza. Estamos viniendo, gloria a Dios, entre 80 y 90 personas ya con niños los domingos. Pero el martes, 25 a 30, si bien te va. ¿Dónde está la iglesia? ¿Dónde está la iglesia que debe ser custodia y guardián de la verdad? ¿De qué van a ser custodios y guardianes de la verdad si no la están conociendo? Estamos abriendo espacios de enseñanza, nos preparamos, lo hacemos, oramos, buscamos el material para que podamos estar listos para la verdadera guerra espiritual, que es el conocimiento de la verdad. Número 3. ¿Necesitas discipulado? Oye, yo quiero ser un discípulo de Cristo, yo quiero ser un seguidor de Cristo, pero no sé ni papas. ¿Necesitas un discipulado? El discipulado es lo básico, los primeros pasos para empezar a ser un seguidor de Jesús. ¿Necesitas porque no sé nada? Y porque soy bien chismoso, me interesa saber por qué Dios quería matar a Moisés. ¿Necesitas un discipulado? Pídelo. Pídelo. Pídemelo. A lo mejor yo no voy a poder. Yo llevo algunos. Pero hay líderes muy preparados en esta iglesia. Hay personas con estudios bíblicos muy avanzados que sé, que me consta que tienen sana doctrina. Pídelo. Si eres hombre de 35 plus, te voy a mandar con un hombre de 35 plus. Si eres mujer 35 plus, te voy a mandar con una mujer así de 35 plus. Si eres joven, te mando con un joven. Vemos la manera. Pero esta iglesia no se va a quedar sin discipular. Esta iglesia vamos a procurar seguir el objetivo de lo que es la iglesia de Jesucristo, compartir el evangelio y hacer seguidores en el nombre de Jesús. Pídelo. ¿No entiendes algo? Pregúntanos. No sabemos todo. De entrada te lo digo, no lo sabemos todo. Pero yo puedo hablarle a alguien que sé que sí sabe un poquito más o que se especializa en ese tema y resolvemos la duda. Este es el cuerpo de Cristo. No todos somos cabeza, no todos somos manos, no todos somos pies. Nos complementamos unos a otros. Y el Señor repartió dones para la edificación de su cuerpo. ¿Qué te parece si nos edificamos, nos construimos juntos? Pero no te quedes sin sostener la verdad. Somos la última esperanza para este mundo. De verdad te lo digo. No quiero ser fatalista. Somos la última esperanza para la siguiente generación. Nadie más. No hay ya gobiernos, ni siquiera en las escuelas. ¿Has visto ya el material que se enseña en las escuelas? Somos nosotros la última esperanza. Leamos. Leamos. Y de verdad espero recibir muchos mensajes y llamadas. Pastor, quiero discipulado. Pastor, quiero discipulado. Pastor, quiero discipulado. Pastor, quiero conocer más. Tenemos los martes de enseñanza. Tenemos los grupos de conexión separados por edades, por género. Tenemos el CCM, es un seminario bíblico. Hay espacios. De verdad que si ya no eres como la iglesia de Berea, pues ya no podemos hacer mucho. Porque estamos tratando de hacer lo mejor que podemos. No te quedes fuera. No te quedes fuera de conocer la verdad.